Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Live de Clínica Universidad de los Andes. Tal como les hemos anunciado a través de nuestras redes sociales, hoy día vamos a tener una conversación sobre cuidados paliativos y acompañamiento en el final de la vida. Es por eso que vamos a tener una transmisión simultánea con la doctora María Soledad Oltra. Ella es jefa de la unidad de cuidados paliativos y vamos a tener una conversación sobre este tema, así que esperemos a que se conecte. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Mucho gusto igualmente, doctora. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este nuevo capítulo de nuestro live para conversar sobre este tema de cuidados paliativos. Así que también le damos la bienvenida a todos sus seguidores para que nos envíen todas las preguntas que tengan con respecto a este tema. Así que bienvenidos a todos. Gracias por invitarme, un gusto estar acá. Muchas gracias, doctora. Bueno, comencemos entonces. ¿Qué son los cuidados paliativos, doctora? Cuéntenos qué es lo que son. Bueno, los cuidados paliativos son aquellos cuidados que están destinados fundamentalmente a aliviar y prevenir el sufrimiento en los pacientes y también en su familia de todos aquellos pacientes que tienen enfermedades avanzadas, ¿no es cierto? Y especialmente que son progresivas, incurables y que nos van a llevar fundamentalmente a lo que va a ser el final de vida en un tiempo generalmente corto que se plantea habitualmente entre un año o 6 meses, más o menos, que es como lo específico. Pero evidentemente también pueden comenzar antes según el tipo de enfermedad, etcétera. Así es que fundamentalmente está englobando todo lo que son los cuidados, tanto de atenciones médicas, de enfermería, de psicología, específicamente, ¿no es cierto?, para poder aliviar a los pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Perfecto, doctora. Y si usted pudiera decir cuál es el gran propósito, el principal objetivo que tienen los cuidados paliativos. ¿Cuál sería ese propósito, ese objetivo primordial que tienen? Bueno, efectivamente, como te comentaba, el objetivo primordial es eso, en el fondo es poder acompañar, ¿no es cierto?, a los pacientes y a sus seres queridos en este proceso de enfermedad avanzada, ¿no es cierto?, progresiva, incurable, hacia el final de la vida, haciendo manejo tanto de los síntomas físicos como también de lo que son el acompañamiento emocional, espiritual, de lo que significa finalmente el proceso de tener una enfermedad que es avanzada, incurable, etcétera. Claro. Entonces va en la línea de estar presentes, ¿no es cierto?, como equipo, para que efectivamente nosotros podamos acompañar, ¿no es cierto?, a los pacientes y a sus seres queridos en todo este ámbito. Doctora, y con respecto también a lo que menciona, ¿es importante que los pacientes consulten precozmente a cuidados paliativos? ¿Existe también esa posibilidad? Me imagino que al consultar de manera precoz, quizá la manera de abordar el tratamiento es diferente o no necesariamente. Sí, mira, esa es una buena pregunta porque efectivamente tenemos mucha percepción de que los cuidados paliativos son solamente para el final de la vida y el enfoque específico, ¿no es cierto?, de los pacientes que sí o sí los requieren son en el final de la vida. Pero hay pacientes que nosotros sabemos que tienen necesidades de manejo de síntomas que pueden ser más precoces que en el final de la vida, específicamente, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades oncológicas, el cáncer, ¿no es cierto? En esos pacientes, generalmente, tanto el cáncer como los tratamientos del cáncer hacen de que efectivamente haya mucha carga de síntomas, de dolor, de dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Y una gran carga para el paciente para poder aceptar su nueva condición de enfermedad también. Entonces, en estos pacientes específicamente los cuidados paliativos cumplen un rol que es más precoz que pudiera ser a veces en otras patologías, porque efectivamente el hecho de poder involucrarse de forma precoz con este tipo de paciente, abordando inicialmente solamente síntomas, por ejemplo el dolor, la tos, ¿no es cierto?, el malestar abdominal, etcétera, nos permite ir relacionándonos con los pacientes, con la familia y poder ir entendiendo cuál es el objetivo de este paciente en cuanto a su vida, cuál es el objetivo del tratamiento, ¿no es cierto?, entender cuáles son sus expectativas, ¿no es cierto?, ir desarrollando una relación
con ellos, con las familias, que nos permitan avanzar, ¿no es cierto?, hacia poder apoyar al equipo tratante oncológico en guiar un poco de cuáles son las expectativas de los pacientes, ser un poco así de mediador, de poder aterrizar a veces las expectativas de tratamiento, ¿no es cierto?, poder mediar de qué es lo que el paciente quiere o qué no quiere, ¿no es cierto?, y poder ayudar al equipo tratante a encauzar la dinámica de alguna de las terapias, ¿no es cierto?, o a veces saber cuándo detener alguna terapia también. Entonces, sí, ahí también tiene un rol más importante, obviamente que progresiva. Nosotros partiríamos en esos pacientes de forma muy suave, muy sutil, manejando los síntomas, y después progresivamente, a medida que avanza el cáncer, abordando temas probablemente más complejos, como pudiera ser final de vida, legado, expectativas, etcétera. Claro. Doctora, y bueno, hablando también de pacientes oncológicos, como lo ha estado señalando, ¿cierto? Los cuidados paliativos en esa línea se pueden realizar en conjunto con los tratamientos que tienen que ver con el cáncer, como quimioterapia u otro tipo de tratamientos que no sean necesariamente oncológicos. ¿Eso es así? Sí, eso efectivamente es así. Había hace un tiempo atrás esta idea de que era como que se acababa el tratamiento activo del cáncer y después venía el tratamiento paliativo. Pero la verdad que lo que hemos visto que funciona mejor es que si un paciente tiene cáncer, es que nosotros progresivamente partamos, como yo te comentaba, muy suavecito, ¿no es cierto? Sí. Y después increciendo acorde a las necesidades, ¿no es cierto?, para poder apoyarlos en sus distintos ámbitos, desde lo físico, ¿no es cierto?, desde lo emocional, desde entender lo que significa el sufrimiento desde la esfera espiritual también. Entonces, claro, son muy compatibles, incluso con las cirugías al principio del cáncer también. No hay un momento así como que nosotros no podamos entrar como equipo y que sea exclusivo de uno versus el otro, ¿ya? En general somos muy complementarios. Somos, de hecho, un equipo de apoyo muchas veces, ¿ya? Claro, eso mismo le iba a comentar, que funcionan de forma complementaria. Exactamente, claro. Sí. Doctora, y... No, y que al final somos muy complementarios, finalmente hasta que en final de vida probablemente nosotros pasamos a ser el equipo tratante, ¿no es cierto?, porque hacemos el acompañamiento hasta el final. Claro. Y ahí es como que cambiamos de rol de apoyo a ser tratante definitivamente, claro. Claro, en todo el proceso. Doctora, y con respecto también a un tema que ha mencionado, es la contención emocional, ¿cierto? El acompañamiento espiritual, no solamente para los pacientes, sino que también en la contención a la familia. ¿Qué rol juega entonces la contención emocional y este acompañamiento espiritual para el paciente, para su familia, en este tema de los cuidados paliativos? Mira, ese es un tema bien importante, porque en medicina nosotros tendemos a pensar de que nuestro rol como médicos y como equipo de salud está fundamentalmente asociado al alivio de síntomas físicos, ¿no es cierto?, a dolor, a tos, a dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, a dolores de cabeza, en esa línea. Pero entendiendo que las enfermedades avanzadas, el cáncer, son enfermedades que finalmente a uno no solamente le afecta la enfermedad por los síntomas físicos, sino que por la carga que trae en cuanto a la pérdida de autonomía, ¿no es cierto?, a la pérdida de roles, al replantearse la vida, a ver objetivos que a veces no se logran cumplir. Entonces hay todo un proceso de cambio y de adaptación que requiere apoyo, ¿ya? Y ese es el apoyo que nosotros como equipo damos, específicamente esa parte, ¿no es cierto?, la da mucho más intensamente el apoyo psicológico, lo dan los psicólogos que trabajan con nosotros. Pero nosotros también como equipo también hacemos apoyo emocional y también hacemos el acompañamiento espiritual, porque nosotros sabemos que a medida de que el cuerpo se va debilitando progresivamente, hay como una especie de despertar espiritual, porque uno se empieza a cuestionar cosas que antes, desde lo material, uno no se cuestionaba. Porque cuando uno tiene todo su cuerpo sano, ¿no es cierto?, y no ha tenido pérdida de autonomía, ¿no es cierto?, no ha perdido roles, hay preguntas que uno no se hace. Pero cuando uno ve que la enfermedad avanza en su cuerpo, ¿no es cierto?, que sus días de estar vivos van a ser más contados o más limitados, uno se empieza a hacer estas grandes preguntas, como ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que quiero dejar yo de legado?
con quién me quiero reconciliar, o cuál es la importancia de los bienes materiales que tengo. ¿Son realmente importantes estos bienes materiales? ¿Es importante que los deje en el fondo, deje alguna especie de legado? Entonces, esa es la parte del acompañamiento espiritual que parte desde nosotros, ¿no es cierto?, como equipo, médico, enfermera, acompañando estas grandes preguntas de los pacientes, los psicólogos que también lo abordan, y también acorde a la religión que tenga cada uno, la contención y el acompañamiento espiritual con el líder espiritual que en el fondo que sea del más cercano a la religión del paciente. Habitualmente acá nosotros es el capellán, ¿no es cierto? Pero también la religiosidad de cada persona es distinta, entonces el acompañamiento también pudiera ser acorde a esas otras líneas también, ¿ya? Claro. Así que es como muy relevante en el final de la vida. Estos temas son muy relevantes, no solamente lo físico, ¿no es cierto? Claro. Sí, súper interesante lo que comenta, que claro, muchas veces se asocia que los médicos, ¿cierto?, un equipo de salud está enfocado en que las personas se sanen o que se alivie el dolor y que se sienta mejor, pero esto que tiene que ver con el acompañamiento, la contención, también es un rol súper importante dentro del proceso de los pacientes y también de su familia. Sí, efectivamente, a veces los pacientes también, como te comentaba, a veces los pacientes son los que en el fondo que van sintiendo la enfermedad y van sintiendo esta disminución de cosas, de roles que yo te comentaba, ¿no es cierto? Claro. Entonces ellos parten con este proceso y también el acompañamiento de los pacientes incluye la familia por lo mismo, porque es muy distinto estar mirando el proceso desde afuera, ¿no es cierto? Todos nosotros queremos que nuestro ser querido esté con nosotros la mayor cantidad de tiempo posible. Pero eso a veces, entendiendo que hay enfermedades que son progresivas, que son incurables, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, nosotros no solamente abordamos al paciente por sí mismo, por el proceso que vive, sino también a este ser querido familiar que está ahí mirando todo esto y que efectivamente también va a tener una serie de emociones y de contradicciones, de ambivalencia a veces, porque existe esta cosa de que por una parte lo quieren dejar que esté tranquilo, pero no lo quieren dejar ir. Entonces todos estos son procesos que imponen cosas en las personas, en los pacientes, en la familia y que requieren apoyo. Totalmente. Doctora, y con respecto también a los cuidadores, ¿cierto?, que es un rol que muchas personas ocupan. ¿Cómo afecta al cuidador acompañar a una persona terminal que ya está en una enfermedad muy avanzada? Mira, esa es una pregunta interesante porque el rol del cuidador es un rol muy difícil, ¿ya? El cuidador principal que está a cargo de una persona que tiene una enfermedad avanzada es difícil para ellos porque en el fondo significa varias cosas. Significa que uno renuncia como cuidador, ¿no es cierto?, a hacer muchas otras cosas en pos del bienestar, ¿no es cierto?, de este paciente. Por lo tanto, deja de verse, por ejemplo, con amistades, ¿no es cierto? A veces es necesario dejar trabajo para poder cuidar. Y el hecho de estar ahí también para lo físico, ¿no es cierto?, que sería movilizar al paciente, ayudarlo en cosas como de movimiento, de alimentación, del cuidado, ¿no es cierto?, a veces incluso del cambio de pañales o de hacer las camas, ¿no es cierto?, dar los medicamentos. Es un rol como difícil porque incluye como una parte como atenciones médicas y por otra parte toda la carga emocional que se lleva este cuidador, ¿no es cierto?, por ver cómo esta persona se va deteriorando independiente de lo que va ella haciendo, porque obviamente que los cuidadores se dedican con cariño al cuidado, ¿no es cierto?, del paciente, pero igual el paciente tiene su enfermedad incurable, entonces va a terminar en la muerte finalmente. Entonces, es una situación difícil emocionalmente, físicamente y también porque nosotros vemos que a veces el cuidador es la persona de más confianza del paciente también. Entonces es la persona que recibe muchas veces la carga emocional del paciente. Entonces está sosteniendo su propia carga emocional, la del paciente, las preguntas de otros familiares que lo están llamando día a día para saber cómo estar, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cosas, generalmente hay sobrecarga del cuidador
y por eso también necesitan mucho apoyo. Y ahí es un poco el llamado a las familias de tratar de no dejar solamente a una persona que esté como tan sola en el cuidado, sino que buscar formas de relevarlo, buscar formas de alivianar eso, buscar espacios para que esa persona igual tenga algún espacio protegido para poder descansar, ¿no es cierto?, para poder distraerse, porque todos sabemos que nosotros no podemos cuidar si nosotros no estamos bien, y eso también es importante para un cuidador. Sí, de todas maneras. Y además también ocurre en muchas oportunidades que los cuidadores también son la propia familia de esa persona enferma, ¿cierto? Eso también se da con bastante frecuencia. Sí, efectivamente, es bien frecuente que el cuidador principal, ¿no es cierto?, es algún miembro de la familia. Hay algunas veces que se puede contratar a alguna persona, ¿no es cierto?, pero muchas veces es familiar, es el marido, ¿no es cierto?, es la señora, son los hijos, son nietos, son sobrinos, ¿no es cierto? Hay muchas personas que sí son familia y que, claro, tienen, como yo comentaba, todo este apego emocional por el propio proceso que están viviendo, claro. Entonces, es duro para los cuidadores, ¿no? A veces, y a veces es una tarea un poquito ingrata porque todos les pedimos mucho, les pedimos que nos den reportes, nosotros, las familias también piden reportes, es complicado. Sí, es complejo. Y ahí también, doctora, desde la vereda, ¿cierto?, de los cuidados paliativos también se pudiera dar apoyo y contención. También hemos hablado de la familia, obviamente del paciente, pero también dentro de este grupo a los cuidadores, ¿no? Me imagino que también es una herramienta muy valiosa para ellos. Sí, un poco también el objetivo de nosotros es el bienestar del paciente y el bienestar de los que lo rodean también, porque es lo que te comentaba antes, o sea, una persona que está profundamente desgastada, ¿no es cierto?, cansada, tampoco va a poder cuidar bien a otra persona, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en las visitas que hacemos también les damos algunos tips, algunas técnicas de qué se puede hacer, ¿no es cierto?, cómo alivianar un poco la carga. Conversamos con los que están ahí, entendiendo un poco la problemática de lo que viven. Sí. Ahora, obviamente, claro, nosotros estamos ahí disponibles, también a veces depende de si el cuidador quiere recibir esto o no, un poco depende de varios factores, pero sí, estamos ahí presentes para eso también. Totalmente. Y doctora, qué importante el poder conversar de estos temas, ¿cierto?, que no se hablan con mucha frecuencia, ¿cierto? Entonces, en ese contexto le quería consultar por qué es importante que este tema, que la muerte, deje de ser un tema tabú. ¿Por qué es tan importante eso? Que es algo que sabemos que a todos nos va a pasar. Sí. Mira, el gran tema que creo yo que ha pasado es que como sociedad hemos avanzado mucho en tecnología, la misma medicina ha avanzado mucho. Entonces eso hace que finalmente tengamos una percepción a veces un poco irreal de nuestra propia mortalidad. Entonces hace pensar de que finalmente que la muerte es un fracaso, siendo que no es un fracaso, la muerte es un hecho, ¿ya? Incluso muchas veces uno dice así como es que perdió la lucha contra el cáncer, entonces es como... Sí, se entiende que como que el paciente trató de hacer todo lo posible, pero finalmente entendemos que nosotros no somos Dios, no podemos, no somos inmortales, tenemos una fecha de término, es parte de nuestra biografía el nacer y morir, ¿ya? Entonces, claro, hay una percepción de que la muerte es un fracaso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que nadie quiere hablar del fracaso. Muchas veces alguien habla de la muerte y las personas como que tocan madera, ¿no es cierto? No hablemos de eso. Sí. O si es que me voy a morir, a veces la gente mayor también sabe que sus días han ido avanzando, entonces se empiezan a conversar, a veces conversan con los hijos, yo para mi funeral quiero esto, y los hijos como que no, pero mamá, pero sí, pero ¿por qué no hablamos de esto? Si no, falta mucho, y resulta que es verdad, si nadie dice que nos vamos a morir ahora, o no sabemos si nos vamos a morir ahora en un rato más, digamos, pero en el fondo el hecho de hablar de esos temas que pueden ser complejos, finalmente... ¿a qué nos lleva? Nos lleva a hablar finalmente lo que se llaman voluntades anticipadas de los pacientes, ¿ya? Y las voluntades anticipadas a nosotros nos hacen
y a las familias la vida más fácil, porque si yo he conversado con mi familiar qué es lo que él quiere con respecto a su vida o con respecto a sus enfermedades, si es que éstas se agravan, qué es lo que quiere para su final, cuando llegue ese momento y él esté muy comprometido, no tenga la conciencia necesaria como para poder decir, no, este tema yo voy a saber qué es lo que va a querer. Por lo tanto, mi carga familiar, o sea, mi carga personal de tener que decidir qué es lo que mi madre querría en esta situación es mucho más baja, porque yo ya la voy a haber conversado con ella. Y la voy a haber conversado en una situación calmada, tranquila, sin la presión de haber llegado a un servicio de urgencia, ¿no es cierto?, con una descompensación que nadie sabe qué quería hacer, que nadie sabía si esta persona quería ser intubada o no quería ser intubada frente a alguna situación. Entonces, el hecho de hablar de la muerte, no solamente en el contexto, finalmente, de cáncer, ¿no es cierto?, o de esto, hace que finalmente uno aterrice el tema, es parte de mi propia vida, ¿no es cierto? Parte de morirme es parte de mi propia vida. Por lo tanto, puedo dejar una idea a mi familia de cómo me gustaría que eso fuera en caso de que yo tuviera algo, ¿no es cierto? O, ¿no es cierto?, qué es lo que yo quiero para mi final de vida después. Quiero dejar mis cosas arregladas, quiero que me entierren en una tumba no sé dónde, ¿no es cierto? Todas esas cosas que finalmente no son como conversaciones así como de mesa habitual, ¿no es cierto?, que uno vaya a ver. Pero a medida que pasa el tiempo, que uno genera relaciones de confianza con su familia, con sus seres queridos, son preguntas válidas. Porque a mí me gustaría que en el fondo, si es que a mí me va a pasar algo, que me respetaran qué es lo que a mí me gustaría que hubiera sido las decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida. Pero ¿cómo alguien va a saber cuáles son mis ideas y mis decisiones si yo nunca las he manifestado? Ese es el punto. Entonces, el hecho de hablar de estos temas de la muerte, ¿no es cierto?, de voluntades anticipadas, es importante, es relevante y para mí debiera dejar de ser tan tabú. Sí, totalmente. Totalmente, doctora. Y bueno, y también algo que se debe dar con frecuencia con respecto a lo que hemos conversado anteriormente, es un tema difícil, ¿cierto?, de abordar con los familiares cuando ya se acerca los últimos días, ¿cierto?, y ya vemos con un poco más de cercanía la muerte de un paciente, de una persona. Y en ese contexto, doctora, ¿le ha tocado consultas de los familiares si es mejor que esto sea en un centro de salud o en la casa? Es algo que le ha tocado abordar. ¿Qué es lo que usted podría comentar con respecto a este tema? Mira, esa es una pregunta que es difícil de responder en sí, porque la verdad que no hay una respuesta correcta así como al 100%. Lo que sí ven los estudios es que la mayoría de las personas, es decir, los pacientes de por sí, prefieren fallecer en su casa, ¿ya? Pero, y ahí viene el pero, cuando hablamos con los familiares de esos pacientes, la mayoría de los familiares prefieren que sea en algún otro lugar, en algún centro hospitalario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entiende, porque finalmente el paciente, ¿no es cierto?, quiere estar en su entorno familiar, quiere estar rodeado, ¿no es cierto?, de sus seres queridos, en su pieza, en su cama, con sus cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que le va a dar tranquilidad, paz, ¿no es cierto?, como para dejar este mundo, ¿ya? Pero a las familias eso, que si bien es la voluntad del paciente, a veces se les hace cuesta arriba y nosotros también entendemos que se les hace cuesta arriba porque tener a un paciente en la casa también es difícil por una serie de otros factores, ¿no es cierto? Porque requiere, ¿no es cierto?, los cuidados, la dedicación y a veces también requiere de algún tipo de preparación o fármacos o medicamentos que nosotros a veces como familiares no vamos a ser capaces o pensamos que no vamos a ser capaces de, en el fondo, de poder administrar, de aliviar nosotros bien el dolor, ¿no es cierto?, de qué pasa si se ahoga, qué pasa si le pasa esto. Entonces nosotros tratamos siempre de generar un poco el diálogo y de llegar a algún consenso, ¿ya? Consenso también entre el paciente y la familia. Y ahora, si el
paciente ya no está consciente como para decidir, lo que a la familia generalmente les deje más tranquilo, ¿ya? Ahora, para nosotros poder apoyar a las familias que deciden en el fondo que el fallecimiento sea efectivamente en la casa, nosotros tenemos en el fondo el apoyo de cuidados paliativos a domicilio, porque la idea es que en el fondo, si es que el fallecimiento que sea en la casa, que sea un fallecimiento tranquilo, contenido, ¿no es cierto?, calmo, con situación no desesperada, no con dolor, no con falta de aire, ¿no es cierto?, que sea una situación tranquila para todos. Entonces, para que eso se logre, nosotros generalmente acudimos, ¿no es cierto?, a domicilio para poder garantizar que eso efectivamente se va a poder lograr. Entonces, ¿qué lugar es mejor? No hay una respuesta correcta. Ojalá tratar de llegar. A mí me encantaría que obviamente que se pudieran cumplir todas las voluntades de los pacientes, ¿no es cierto? Pero a veces no se puede. Pero en el fondo tratar de llegar a un consenso, algo que nos haga sentido a todos, que nos deje tranquilo a todos, y si finalmente lo hacemos en domicilio, con apoyo para que los pacientes y las familias estén bien. Claro, que exista esa contención, como tú Exacto. señalas. Doctora, exacto. Y bueno, nos han llegado algunas preguntas, entre ellas la de Josita. Ella consulta qué diagnósticos usualmente requieren cuidados paliativos, porque la mayoría de las veces este tema está asociado al cáncer, que fue algo que conversamos en el inicio de este live. Claro. Esa es una buena pregunta, porque claro, todos tenemos cuidados paliativos metidos en la cabeza con el tema cáncer, muy potente, pero finalmente las enfermedades que requieren cuidados paliativos, la mayoría no son cáncer, en realidad, ¿ya? Y esas incluyen, por ejemplo, las enfermedades que son fibrosis pulmonar, por ejemplo, que requieren oxígeno en su parte terminal, las insuficiencias cardíacas en sus etapas avanzadas, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen daño hepático crónico, enfermedades renales crónicas, los pacientes que pudieran estar con una demencia avanzada, con un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto?, sin posibilidad de rehabilitación. Entonces hay mucho espectro de pacientes que eventualmente sí van a requerir cuidados paliativos que no son cáncer, y de hecho son la mayoría, y en este momento hasta ahora no tienen muchas garantías, que es un poco lo que se está tratando de lograr con esta ley, ¿no es cierto?, de cuidados paliativos universales. Claro, y justamente quería abordar ese tema, doctora. Bueno, en Chile contamos con una ley, ¿cierto?, desde este año, desde marzo del 2022, que consagra el derecho para el acceso a cuidados paliativos para todas las personas que padecen enfermedades graves o terminales. De hecho, en Chile somos uno de los primeros países de Latinoamérica en contar con este tipo de ley. ¿Cuál es la importancia, doctora, con respecto a que esta ley sea universal? ¿Qué es lo que nos puede comentar con respecto a eso? Bueno, la importancia es efectivamente que el GES garantiza hasta el momento los cuidados paliativos para todos los pacientes que tienen cáncer, ¿no es cierto? O sea, el diagnóstico oncológico, pero sabemos que la mayoría de los pacientes de paliativos, en el fondo de enfermedades avanzadas, no son los pacientes con cáncer, son estos otros que yo mencionaba, son los pacientes con insuficiencias respiratorias que usan oxígeno por fibrosis pulmonar, ¿no es cierto?, pacientes con época avanzado, insuficiencias cardíacas, enfermedades renales, etcétera. Entonces es una gran cantidad heterogénea de pacientes que finalmente se estaban quedando sin la ley, ¿no es cierto?, fuera de la posibilidad de acceder a estos cuidados, ¿no es cierto?, para el alivio de sus síntomas en sus enfermedades. Entonces la importancia de esta ley es que va a poder abordar, y vamos a poder abordar de mejor forma a todos estos pacientes que se estaban quedando fuera sin posibilidad, ¿no es cierto?, de acompañamiento, de cuidado, de acceso a medicamentos, de acceso a oxígeno, etcétera. Entonces realmente es una muy buena iniciativa esta, la de la Ley de Cuidados Paliativos Universales, que esperamos que de a poco vaya avanzando, ¿no es cierto?, en poder implementar todo esto a nivel país, ¿no es cierto?, para poder acoger a todos estos pacientes. Claro. Doctora, y bueno, en la clínica existe, ¿cierto?, una unidad de cuidados integrales y medicina paliativa.
al inicio de esta conversación comenté que usted es la jefa de esta unidad, entonces me gustaría que nos contara en qué consiste la unidad, la importancia también que tiene la participación y que esté constituida por un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Que nos cuente un poco con respecto a las implicancias que tiene esta unidad que está dirigida para los pacientes y para su familia también. Bueno, en la unidad de cuidados integrales y medicina paliativa somos médicos, enfermeras, psicólogos. Podemos contar con la ayuda a veces también de kinesiólogos, ¿no es cierto?, fonoaudiólogos cuando es necesario, pero nuestro núcleo central es médico, enfermera y psicólogo, ¿no es cierto?, que lo que hacemos fundamentalmente es el acompañamiento de estos pacientes que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Se llama efectivamente cuidados integrales y medicina paliativa por este objetivo que tenemos nosotros de poder abordar más precozmente a los pacientes y quitar un poco este susto, ¿no es cierto?, de que cuando al paciente oncológico le dicen cuidados paliativos es como me voy a morir y sino poder en el fondo abordar desde un inicio un poco más precoz lo que es el manejo de los síntomas, ¿no es cierto?, el dolor, la dificultad respiratoria, etcétera, y hacer todo lo que es el acompañamiento emocional y espiritual que habíamos hablado, ¿ya? Nosotros en este momento estamos trabajando en la clínica mediante interconsultas cuando los equipos nos llaman, ¿no es cierto?, para ir a ver al paciente, ¿no es cierto?, mientras están hospitalizados. También trabajamos en las consultas médicas, teniendo la posibilidad, ¿no es cierto?, presencial o por telemedicina, de que los pacientes nos visiten directamente a la psicóloga, a nosotros médicos o a la enfermera, ¿no es cierto? Y también tenemos la posibilidad de un programa de cuidados paliativos a domicilio, que aquellos pacientes y familias que desean que nosotros los vayamos a ver como equipo a la casa, también tenemos esa posibilidad, ¿ya? Así que como que estaríamos cubriendo un poco como todos los settings, ¿no es cierto?, tanto hospitalizado como ambulatorio, como también en domicilio, para poder tratar de dar respuesta a estas necesidades que hemos visto que efectivamente tienen los pacientes y su familia. Así que perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora, por esta interesante conversación que tuvimos hoy día. Y también por despejar todas las dudas, todas las preguntas que tuvimos hoy día. Muchas gracias. En realidad muy entretenido poder hablar de estos temas y poder, como habíamos conversado un poquito antes, derribar un poco mitos y poder darle la importancia al final de la vida también. De todas maneras, muchas gracias por habernos acompañado y también muchas gracias a todos los que se conectaron. Les vamos a estar contando a través de nuestras redes sociales el próximo live que tenemos para que estén muy atentos y también se conecten y nos puedan enviar las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.